Si estás viendo esto, escucha bien. Nunca, jamás, te metas con los acertijos de la Deep Web. No sé si fue por la soledad o la desesperación. Tal vez un poco de ambas. Había pasado semanas navegando por las partes más oscuras de la red. Esas donde la moral se evapora y las leyes son un chiste. Buscaba algo emocionante, algo que rompiera la rutina miserable de mi vida. Y lo encontré. Una página con un diseño básico, sin adornos, solo texto. Concurso de supervivencia. Premios millonarios. ¿Crees tener lo necesario para ganar? Solo los valientes sobreviven. La promesa era $1.000.000, entregado en criptomonedas. No daban muchos detalles, solo que las pruebas serían extremas, exclusivas, y que el riesgo era real. Era evidente que algo así no podía ser legal. Pruebas de supervivencia. Sonaba a peleas clandestinas o a cacerías humanas. Pero había algo en la forma en que lo presentaban, en esa mezcla de misterio y desafío, que me enganchó. El formulario para inscribirse pedía poca información, pero insistía en una advertencia. Aceptas los términos, no hay vuelta atrás. ¿Y qué podía perder? Mi trabajo era una broma, mi cuenta bancaria estaba vacía, y nadie se preocuparía si desaparecía. Apreté el botón de enviar y me quedé mirando la pantalla, sintiendo una mezcla de emoción y terror. Horas después, llegó el correo. Una invitación. Un archivo encriptado contenía las instrucciones. Debía estar en un polígono industrial abandonado a las afueras de la ciudad a medianoche. Un código QR servía como pase, y el mensaje dejaba claro que solo aquellos con el código serían admitidos. Llega puntual. No habrá segundas oportunidades. Conduje hacia el lugar con el corazón en la garganta. Había algo surrealista en atravesar la ciudad dormida, con solo el murmullo del motor rompiendo el silencio. No dejaba de preguntarme qué clase de personas se presentarían a algo así. ¿Serían lunáticos como yo? ¿O algo peor? El polígono estaba completamente desolado. Los edificios eran esqueletos de concreto y acero, cubiertos de grafitis y rodeados de escombros. No había luces, solo la luna, que bañaba todo con un brillo espectral. Era el tipo de sitio donde los cuerpos desaparecen y nadie hace preguntas. Avancé despacio, guiándome por las instrucciones. A unas cuantas calles, un primer puesto de control apareció. Un viejo remolque iluminado por un foco parpadeante. 2 hombres con máscaras negras y chalecos tácticos estaban de pie, inmóviles como estatuas. Bajé la ventanilla con cautela y les mostré el código QR en mi móvil. Uno de ellos lo escaneó con un dispositivo, mientras el otro me observaba fijamente, con un silencio que me ponía los pelos de punta. Finalmente, asintieron y me indicaron que avanzara. Pensé que ese sería el único obstáculo, pero me equivoqué. A medida que me adentraba en el laberinto de calles vacías, encontré más puestos, cada uno más intimidante que el anterior. En el segundo, revisaron mi coche, abrieron el maletero y registraron hasta el último rincón. En el tercero, me obligaron a bajar y pasar por un detector de metales. A cada paso, mi arrepentimiento crecía. Podía sentir cómo se cerraba la trampa alrededor de mí. Algo me decía que, una vez que cruzara el último control, ya no habría marcha atrás. Pero seguía adelante. ¿Por qué? Porque el $1.000.000 seguía ahí, brillando en mi mente como una estrella distante. El último puesto era un gigantesco portón de acero oxidado, flanqueado por 2 enormes hombres con rifles.
Escanearon mi código por última vez y sin decir una palabra, abrieron la puerta lentamente. Un chirrido metálico resonó en la noche, haciéndome estremecer. El lugar al que me llevaron era un almacén enorme, con paredes de concreto gris que parecían absorber la luz. Dentro había una docena de coches aparcados en fila, todos de marcas comunes, nada lujoso. Otros participantes, supuse, pero no había nadie a la vista. Cuando apagué el motor, el silencio se hizo ensordecedor. La única compañía era el latido frenético de mi corazón. ¿Qué demonios estoy haciendo aquí?, pensé. Pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. De repente, un altavoz chirrió desde algún lugar oculto. Una voz masculina, profunda y distorsionada, habló. «Bienvenido al concurso. En breve, comenzará el primer desafío. Prepárate para enfrentarte a tus miedos». La voz se apagó, y en ese instante me di cuenta de algo que me heló la sangre. La puerta por la que había entrado estaba cerrada, trancada. Estaba atrapado. Las horas se hicieron interminables en aquel almacén. Apenas había dormido, con los sentidos en alerta y la cabeza llena de pensamientos oscuros sobre lo que me esperaba. El lugar era un horno. El aire rancio y pesado, como si miles de secretos olvidados flotaran en él. De repente, las puertas metálicas se abrieron con un crujido. Entraron dos tipos. Eran jóvenes, atléticos, con esos cuerpos que solo se consiguen dedicando horas al gimnasio. Uno tenía tatuajes que cubrían sus brazos como enredaderas negras. El otro, un rostro inexpresivo que resultaba casi inquietante. Me miraron brevemente, pero ninguno habló. Yo tampoco dije nada. Había algo en sus miradas, una mezcla de desafío y cautela, que me hizo sentir que no éramos aliados en esto. No estaba intimidado. Al contrario, me tranquilizaba saber que, si llegábamos a los golpes, no sería la primera vez que enfrentaba a tipos más fuertes que yo. Llevaba años practicando deportes de contacto. El dolor y la resistencia eran viejos amigos. Las horas siguieron pasando, cada minuto más tenso que el anterior. El silencio entre los tres era opresivo, como si todos estuviéramos esperando que algo o alguien rompiera esa quietud artificial. Finalmente, la espera terminó. 3 personas entraron. Iban vestidos con trajes oscuros y máscaras blancas sin expresión. Parecían salidos de una pesadilla surrealista. Sin decir una palabra, nos indicaron con gestos que los siguiéramos. Uno de ellos sacó vendas negras y con movimientos precisos nos cubrieron los ojos. No tuve tiempo de resistirme y la verdad, tampoco hubiera servido de mucho. La venda era apretada, tan ajustada que apenas podía mover los párpados. Sentí una mano firme en mi hombro, guiándome hacia adelante. El traslado. El camino fue largo, o al menos así me lo pareció. Sin vista, mis otros sentidos se agudizaron. Oía nuestros pasos resonando en un eco interminable, el chirrido ocasional de una puerta abriéndose y cerrándose, y el extraño zumbido que parecía llenar todo el espacio. Me preguntaba si estábamos todavía en el mismo edificio, o si nos habían llevado a otro lugar. La humedad del aire cambió, como si hubiéramos descendido bajo tierra. Intenté contar los pasos, pero pronto perdí la cuenta. Estaba perdido, literalmente y en todos los sentidos. Finalmente, nos detuvimos. Sentí que me empujaban levemente hacia adelante, y luego escuché cómo una puerta pesada se cerraba detrás de nosotros. Alguien desató la venda de mis ojos. El escenario. Lo primero que vi me dejó perplejo. Esperaba un lugar frío, sombrío, algo que gritara peligro. En cambio, el espacio parecía sacado de un sueño infantil. Las paredes estaban pintadas con paisajes de bosques verdes, árboles altos y robustos que parecían casi reales. En el techo
Un cielo azul con nubes blancas dibujadas con un detalle inquietante, como si hubieran intentado replicar un día perfecto. Había arbustos falsos y flores de plástico dispersas por el suelo. Era desconcertante. Una parte de mí quería reírse de lo absurdo de la decoración, pero otra parte, una más oscura y primitiva, sabía que esto no era un juego. Había algo perturbador en el nivel de detalle. Todo estaba diseñado para parecer inocente, pero la sensación de peligro era más intensa que nunca. Los dos tipos que habían llegado después de mí también observaban el lugar, pero sus rostros no mostraban nada. Uno de ellos incluso se inclinó para tocar un arbusto, como si quisiera comprobar si era real. Nadie dijo una palabra, solo mirábamos. Intentábamos entender qué era este lugar y qué demonios nos esperaba. Entonces, la misma voz metálica que había oído antes resonó por los altavoces. Bienvenidos al bosque. Aquí comienza el verdadero desafío. Ustedes son los 3 cerditos. Prepárense para enfrentarse al lobo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El tono de la voz, neutral y sin emoción, hacía que todo sonara aún más aterrador. ¿El lobo? ¿Qué significaba eso? Antes de que pudiera procesarlo, una puerta en el fondo del almacén se abrió con un chirrido, y la luz que entró desde el otro lado parecía un umbral hacia lo desconocido. Sin pensar demasiado, uno de los chicos dio un paso al frente. Nos miró brevemente, como si nos desafiara a seguirlo, y atravesó la puerta. El otro lo siguió sin dudar. Yo me quedé atrás un instante más, mis pies anclados al suelo. ¿Qué hago aquí?, pensé por enésima vez, pero no había vuelta atrás. Apreté los dientes y avancé hacia el umbral, hacia lo que sea que me esperaba al otro lado. Al abrir los ojos, el escenario me desconcertó completamente. Todo estaba decorado como un bosque infantil. Árboles pintados en las paredes, nubes blancas en un cielo azul dibujado con pinceladas torpes. Parecía el mural de una guardería, pero con algo extraño, perturbador. Había un silencio sepulcral, roto solo por el eco de nuestras respiraciones. Los 2 chicos que habían llegado después de mí observaban todo con una mezcla de incredulidad y desconfianza. Yo me mantuve firme, aunque sentía cómo una presión invisible me apretaba el pecho. Algo no encajaba. Frente a nosotros, 3 pilas de materiales estaban perfectamente dispuestas en el centro del almacén. Paja seca y desordenada en un montón. Unas tablas de madera apiladas cuidadosamente. Un palé de ladrillos con un saco de cemento junto a una pequeña paleta. De pronto, 3 figuras entraron al escenario. Vestían trajes oscuros y máscaras que parecían sacadas de un teatro antiguo. Una de un cerdo, otra de un lobo, y la tercera, una mezcla grotesca de ambos animales. La figura, con la máscara del cerdo, avanzó unos pasos hacia nosotros y habló con una voz calmada, casi burlona. Bienvenidos al verdadero juego. Aquí no importa lo que sepan, ni lo que creen poder hacer. Importa cómo juegan y si sobreviven. Los otros 2 chicos cruzaron miradas. Yo mantuve la mía fija en la figura que hablaba. Delante de ustedes hay 3 tipos de materiales. Cada uno representa una oportunidad de construir su refugio, su santuario. Pero como en todo buen cuento, no todos los refugios son iguales. Uno de ustedes usará paja, otro madera, y el último, ladrillos. El tipo con la máscara de lobo interrumpió con una carcajada grave que resonó por todo el lugar. El material no solo define la fortaleza del refugio, también define quién es el objetivo favorito del lobo. El hombre con la máscara híbrida levantó una caja de madera con una abertura en la parte superior. Había que sacar una ficha.
Esta ficha determinará el orden en que cada uno podrá elegir el método de selección. Buena suerte. Fui el primero en acercarme. Metí la mano y saqué una ficha con el número 3. Genial. Último. Los otros dos sacaron sus fichas, y como si fuera una broma cósmica, los dos musculosos sacaron 1 y 2. La voz del cerdo retumbó nuevamente. El que tenga el número 1 decide cómo competirán por los materiales. Prueba física, enigma mental, o simplemente negociar. Adelante. El chico con el número 1, un moreno atlético con una sonrisa arrogante, dio un paso adelante. «Prueba física», dijo sin dudar. El otro chico asintió. Yo resoplé, molesto. No había manera de evitar esto. Nos llevaron a otra área del almacén. El suelo estaba cubierto de hojas secas, como si realmente estuviéramos en un bosque. Había obstáculos dispersos, muros de madera para escalar, cuerdas colgando, charcos de agua oscura que parecían parte de una piscina olvidada. Reglas simples, explicó el hombre con la máscara híbrida. Lleguen al final del recorrido. El primero en cruzar la línea elige material. El segundo elige entre los dos restantes. El último no tiene elección. Me preparé. Mi cuerpo aún estaba en buena forma gracias a mis años de deportes, pero esos dos eran auténticas máquinas. La carrera comenzó con un disparo seco que resonó en el espacio. El moreno llegó primero, esquivando los obstáculos como si hubiera nacido para esto. El segundo chico llegó poco después, jadeando pero satisfecho. Yo terminé último, maldiciendo mi suerte mientras cruzaba la línea final. Frente a los materiales, el moreno se giró hacia nosotros, todavía sonriente. Me quedo con los ladrillos. El segundo chico, más pragmático, señaló la madera. No le hacía falta decir nada. Yo me quedé con la paja. Era ligera y fácil de transportar, pero en el fondo sabía que sería el refugio más débil. Mientras cargaba el material hacia mi zona de construcción, sentí la mirada de los otros dos clavada en mí. Quizás estaban pensando lo mismo que yo. El lobo irá por el cerdito de la paja primero. Cuando los materiales estuvieron repartidos, las figuras con máscaras hablaron una última vez. El tiempo empieza ahora. Construyan sus refugios. Recuerden, el lobo siempre olfatea la fragilidad, pero también se siente atraído por los retos. Nos dejaron solos en aquel bosque decorado. La carrera había terminado, pero el verdadero juego apenas estaba comenzando. Cuando la figura con la máscara del lobo mencionó que tendríamos 3 días para construir nuestros refugios, algo se quebró dentro de mí. ¿3 días? No esperaba estar tanto tiempo en ese lugar. En mi mente, esto iba a ser un juego corto y brutal, algo que acabara antes de que pudiera siquiera asimilarlo. El almacén era amplio, pero las paredes pintadas con aquel bosque falso, las luces frías y la atmósfera pesada me hacían sentir como si estuviéramos en una prisión al aire libre. No había ventanas ni forma de salir, solo las 3 zonas asignadas para cada uno. «Ah, por cierto», dijo el cerdo, con una voz burlona mientras salía del lugar. «Si no encuentran comida y agua, bueno, supongo que el lobo se encargará de ustedes antes de que siquiera terminen». Agua y comida. De pronto, todo se volvió más real. No solo tenía que construir un refugio con paja, el material más frágil y estúpido que podía haberme tocado, sino que también debía preocuparme por sobrevivir esos 3 días. Cuando regresé a mi zona con las provisiones, algo captó mi atención. Una pequeña luz roja parpadeando en la esquina superior de una de las paredes. Una cámara. Me detuve en seco y comencé a buscar con la mirada.
Había al menos otras 3 cámaras visibles desde donde estaba parado, todas colocadas en ángulos estratégicos para cubrir nuestras áreas asignadas. No podía dejar de pensar en por qué estaban ahí. ¿Quién nos estaba observando? ¿Los organizadores? ¿O algo peor? La sensación de estar siendo vigilado intensamente me caló hasta los huesos. De repente, cada movimiento mío, cada palabra no dicha, parecía más significativa. Mientras intentaba calmarme, vi que 2 guardias pasaban caminando cerca de la zona del chico de los ladrillos. Conversaban en voz baja, pero alcancé a escuchar fragmentos. ¿Crees que el lobo los va a dejar durar los 3 días? No sé, pero ya sabemos cómo le gusta. Desafíos complicados, cosas que lo mantengan entretenido. Desafíos complicados. Esa frase me retumbó en la cabeza. ¿Qué significaba exactamente? Miré al chico de los ladrillos, quien seguía lidiando con su mezcla de cemento. Parecía frustrado, sus movimientos desordenados. ¿Sería él el reto difícil? ¿O era yo, con mi refugio de paja, que probablemente no soportaría ni una ráfaga de viento? Mis ojos volvieron a las cámaras. Estábamos siendo grabados, eso estaba claro. ¿Y si no era solo para monitorear el progreso? ¿Y si había alguien más viéndonos? Una idea escalofriante cruzó mi mente. ¿Y si esto no era solo un concurso, sino un espectáculo? Algo clandestino, transmitido para un público exclusivo. Apostadores en algún lugar oscuro de la Deep Web, poniendo dinero en quién sobreviviría más tiempo. El comentario sobre el lobo me hacía sentir incómodo. No solo era una figura simbólica en este juego macabro, sino que parecía tener influencia directa sobre el desenlace. ¿Era el lobo un ejecutor? ¿Alguien que decidiría cuándo y cómo terminaba todo esto? Mientras organizaba mis provisiones y miraba de reojo a las cámaras, mi mente no paraba de dar vueltas. Desafíos complicados, cosas que lo mantengan entretenido. ¿Qué significaba eso? Los ladrillos y la madera parecían tener su propósito claro. Refugios sólidos, estructuras resistentes. Pero la paja... Me detuve y miré mi material. Trozos ligeros, fáciles de transportar, pero casi inútiles para construir algo que pudiera durar. Si había una jerarquía en este juego, la paja estaba en el último lugar, y eso no podía ser casualidad. ¿Y si el reto difícil soy yo? La idea era insultante y aterradora a la vez, pero tenía sentido. El chico de los ladrillos parecía inepto, luchando con el cemento como si nunca hubiera visto una llana en su vida. El de la madera, en cambio, trabajaba con rapidez y precisión. Sus paredes ya empezaban a tomar forma, pero yo estaba construyendo con el material más precario. Y si el lobo era un verdadero depredador, ¿qué sería más entretenido para él? Un refugio de ladrillos mal hecho, una casa de madera sólida, o ver cómo alguien intentaba sobrevivir con una pila de paja. Una idea inquietante me golpeó. Si yo era el desafío más interesante para el lobo, eso significaba que me estaba observando con más atención. Tal vez incluso esperaba que fallara. Pero, ¿y si podía usar eso a mi favor? Respiré hondo y repasé lo que sabía del juego. Las reglas eran simples: construir un refugio y sobrevivir. No decía nada sobre hacerlo de la manera convencional. Si lograba convertir mi aparente desventaja en una estrategia, tal vez podría cambiar las cosas. Miré mi paja. Quizá no podía construir paredes sólidas como ellos, pero ¿y si usaba las características del material para algo diferente? Pensé en una estructura ligera, algo que pudiera mover si fuera necesario. Un refugio que no estuviera atado al suelo, sino que pudiera desmontarse y reubicarse rápidamente. Un escondite más que una casa. La paranoia seguía creciendo en mí, pero también lo hacía mi determinación. Si soy el reto difícil,
entonces también soy el único que puede jugar con eso. De repente, las cámaras ya no parecían tan intimidantes. Si alguien estaba apostando por mí, que lo hicieran. Mientras tanto, yo apostaría por mí mismo, mientras manipulaba los montones de paja, tratando de encontrar una forma de apilarlos que tuviera sentido. Me vino a la mente el cuento de los 3 cerditos. No había pensado en esa historia desde que era niño, pero ahora se sentía como una cruel coincidencia. 3 personajes, 3 casas, 3 materiales y un lobo. En el cuento, el cerdito que construyó su casa de paja fue el primero en caer. Su refugio no pudo resistir el soplido del lobo. Luego estaba la madera, que duró un poco más, pero tampoco fue suficiente. Solo el ladrillo sobrevivió, convirtiendo al tercer cerdito en el héroe de la historia. Pero aquí no había héroes, ni un final feliz garantizado. El cuento siempre me había parecido simple, casi ridículo. ¿Por qué alguien construiría una casa con paja? ¿Qué lógica tenía? Pero ahora, en esta situación, empecé a verlo de otra manera. Tal vez la paja no era solo un símbolo de fragilidad, sino también de ingenio. Algo fácil de manipular, rápido de construir. Tal vez no estaba destinado a durar, pero sí a ofrecer algo temporal. ¿Y si el cerdito de la paja no era un tonto? ¿Y si simplemente jugaba un juego diferente? Miré a mi alrededor, a las cámaras que me observaban, a las sombras que se movían entre los pasillos oscuros. Este no era un lugar para héroes. Esto era un lugar para sobrevivientes. Quizá el error de la historia era asumir que el cerdito de paja debía enfrentarse al lobo de la misma manera que los demás. Tal vez, en lugar de construir para resistir, debía construir para huir, para adaptarse. Mis pensamientos se vieron interrumpidos por un leve zumbido. Al principio creí que era mi imaginación, pero el sonido creció hasta que no pude ignorarlo. Alcé la vista y ahí estaba. Un dron, negro, de diseño moderno, con una luz roja intermitente en su base. Se detuvo justo encima de mi zona y comenzó a descender lentamente. Mi primer instinto fue retroceder, pero la curiosidad me ganó. Cuando aterrizó frente a mí, se abrió un compartimento en su base. Dentro había 2 objetos. Una navaja multiusos, pequeña pero claramente afilada, y una botella de agua cristalina. Me acerqué con cautela, mirando a mi alrededor como si alguien fuera a aparecer y reclamar lo que, aparentemente, ahora era mío. No había nadie, solo las cámaras, siempre presentes, observando cada movimiento. Tomé la navaja primero. Era más pesada de lo que esperaba, con varias herramientas plegables, un filo principal, una pequeña sierra, tijeras, incluso un destornillador. Después agarré la botella, fría, sellada, agua pura, un regalo. ¿Pero de quién? El dron permaneció allí un momento más, como si esperara algo de mí, pero luego simplemente se elevó de nuevo y desapareció entre las sombras del almacén. Me quedé mirando el lugar por donde se había ido, intentando entender. Esto no era casualidad. Alguien me había elegido. Alguien, en algún lugar, había decidido que merecía una ventaja. ¿Pero por qué? El zumbido del dron se desvaneció, pero dejó algo en su lugar. Una sensación de incomodidad. ¿Y si el lobo tenía patrocinadores? ¿Y si todo este juego era más grande de lo que imaginaba? En una sala oscura llena de pantallas gigantes, un grupo de personas observaba el desarrollo del juego. Vestían trajes caros, lucían joyas deslumbrantes y sostenían copas de champán. «El de la paja es interesante», comentó una mujer de cabello plateado, cruzando las piernas elegantemente. «Ingenioso, pero frágil. Dudo que dure mucho», replicó un hombre corpulento,
apretando su puro entre los dientes. Apuesto $1000 a que sobrevive al menos hasta el segundo día del lobo, dijo alguien más, mientras deslizaba un fajo de billetes hacia el centro de la mesa. Una figura enmascarada, encargada de coordinar las apuestas, asintió. La apuesta está hecha. Envía el dron con la navaja y el agua, ordenó otro. ¿Por qué?, preguntó alguien curioso. Quiero ver si su inteligencia supera sus recursos. Es más divertido cuando tienen esperanza. Aún con la navaja en la mano, miré a mi alrededor como si esperara que alguien surgiera de las sombras y me explicara lo que acababa de pasar. Pero no había nadie. Solo el leve zumbido de las luces y el eco distante de algo que resonaba desde los pasillos vacíos. Volví a mi refugio, sentándome en la improvisada pila de paja que usaba como asiento. La botella de agua parecía brillar bajo la luz blanca y fría del almacén. Podría haberla bebido toda en ese instante, pero algo me detuvo. Si alguien había decidido darme esto, seguramente no sería un gesto altruista. Entonces recordé el cuento. Los 3 cerditos. 2 de ellos eligieron materiales débiles y baratos, mientras que el tercero construyó su casa con ladrillos, sólida e inquebrantable. Pero el cuento no era solo sobre materiales, era sobre estrategia. El cerdito de la casa de paja sabía que su refugio no duraría. Pero, ¿y si tenía otra manera de enfrentarse al lobo? Giré la navaja entre mis dedos, observando el filo reflejar la luz. Quizá esta fuera mi ventaja. No para atacar, no todavía, sino para asegurarme de que sobreviviría el tiempo suficiente para encontrar la forma de enfrentar al lobo. El agua, en cambio, era más difícil de manejar. Si los otros la veían, podrían intentar quitármela. No confiaba en ninguno, especialmente después del intento de robo de madera que presencié el día anterior. Tendría que esconderla. ¿Pero dónde? El segundo día apenas había comenzado, pero el almacén ya parecía un lugar completamente distinto. Los otros participantes habían madrugado para trabajar en sus refugios. Podía oír al de los ladrillos golpeando y mezclando cemento con una energía renovada, mientras el de la madera serraba y clavaba con precisión. Decidí observarlos desde la distancia, fingiendo estar ocupado con mi paja. Fue entonces cuando noté algo peculiar. Cada vez que el chico de los ladrillos miraba hacia su refugio, también lanzaba miradas rápidas hacia las cámaras, como si estuviera actuando para ellas. Y entonces lo entendí. No solo nosotros éramos los concursantes. Las cámaras también formaban parte del juego. Quizá las apuestas no eran solo sobre quién sobreviviría, sino sobre cómo lo haríamos. Con esto en mente, tomé una decisión. Comencé a construir mi refugio con una actitud más teatral, asegurándome de que las cámaras me vieran luchando con la paja, atándola y levantando pequeñas secciones de lo que pretendía ser una pared. No era el refugio más sólido, pero era lo suficientemente convincente para alguien que intentaba sobrevivir. Quizá, solo quizá, alguien allá fuera apostara por mí. Y si lograba mantener su interés, tal vez recibiría otra ayuda. Mientras buscaba un lugar para esconder la botella de agua, me encontré con algo inesperado. Una pequeña puerta oculta en la base de una de las paredes. Era apenas visible, pero al tocarla, sentí que cedía ligeramente. No era un escape, eso estaba claro. Pero ¿y si contenía algo útil? Me aseguré de que nadie me viera y abrí la puerta. Dentro había un compartimento oscuro, con lo que parecía ser un objeto envuelto en tela. Lo saqué con cuidado, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Era un mapa, no uno detallado del almacén, sino algo más críptico. Dibujos de caminos que se entrecruzaban, marcas rojas en ciertos puntos
y lo que parecían ser pequeños símbolos junto a cada marca. Lo guardé rápidamente en mi bolsillo. Un nuevo giro, pensé. Tal vez esto cambiaría el juego. El segundo día avanzaba con lentitud, pero el almacén estaba lleno de actividad. Las herramientas resonaban, los materiales crujían, y los participantes se movían con una urgencia que hablaba del miedo a fallar. Intenté mantener un perfil bajo, pero no era fácil con el sonido de mi paja moviéndose cada vez que intentaba colocarla. Por más que lo intentara, construir algo con paja era como intentar hacer una escultura con humo. Nada quedaba en su lugar. Mientras trabajaba, sentí una mirada fija en mí. Era el de los ladrillos, apoyado en su improvisada pared a medio construir. Me observaba con una mezcla de burla y curiosidad, como si intentara descifrar qué diablos estaba haciendo. ¿Y tú crees que eso te va a proteger?, soltó finalmente. No respondí. Fingí estar concentrado, pero la verdad es que su comentario me había hecho sentir vulnerable. Mi refugio de paja parecía un chiste al lado de su construcción, que ya empezaba a tomar forma. El intento de manipulación. Más tarde, mientras tomaba un descanso, el tipo de la madera se acercó. Llevaba un pedazo de tablón en la mano y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Interesante elección de material, dijo, señalando mi paja. Debe ser difícil trabajar con eso. No es tan malo, mentí. Ya veo, pero si necesitas ayuda, podría prestarte algo de mi madera. Claro, por un pequeño favor a cambio. No era difícil adivinar lo que quería. Probablemente había visto el dron dejarme la navaja y el agua, y ahora intentaba ver qué podía sacar de mí. No, gracias, respondí, intentando mantener la calma. Como quieras, dijo encogiéndose de hombros. Pero te lo advierto, en este lugar, quien no negocia, pierde. Lo vi alejarse hacia su zona, donde continuó trabajando en su refugio con una precisión envidiable. El robo descarado. Al caer la tarde, sucedió lo inevitable. Mientras estaba fuera buscando comida, escuché un ruido extraño al regresar a mi zona. Mi corazón se aceleró y corrí hacia mi refugio, solo para encontrar al tipo de los ladrillos rebuscando entre mi paja. «¿Qué estás haciendo?», grité, sujetando la navaja en mi mano. Se giró lentamente, sosteniendo un manojo de paja entre sus manos, como si eso fuera a justificar su presencia. «Tranquilo», dijo con voz pausada. «Solo necesitaba un poco para encender un fuego. Ya sabes, para secar el cemento». «No te creo», dije, dando un paso adelante. Me miró con una mezcla de desafío y burla. «¿Y qué vas a hacer al respecto? ¿Apuntarme con esa navaja?». El enfrentamiento quedó en el aire por unos segundos interminables, hasta que finalmente tiró la paja al suelo y se alejó. «Tu material es basura de todos modos», murmuró mientras se iba. La desconfianza total. Esa noche nadie durmió bien. El tipo de la madera permaneció despierto, probablemente vigilando sus tablones. Yo intenté hacer lo mismo, escondiendo la navaja bajo mi ropa y manteniendo la botella de agua oculta en una bolsa que camuflé entre la paja. El de los ladrillos, en cambio, se mostró extrañamente tranquilo. Estaba seguro de que planeaba algo. Un descubrimiento incómodo. A la mañana siguiente, mientras buscaba comida, escuché un comentario de uno de los guardias que me hizo estremecer. «¿Quién dirías que cae primero?», dijo uno. «Mi apuesta está en el de los ladrillos», respondió el otro. «Demasiado predecible. Aunque el de la paja, ese es el tipo de reto que al lobo le gusta». No dijeron más, pero esas palabras se quedaron en mi mente. No sabía si era una advertencia o un juego psicológico, pero una cosa era clara. Todo esto era mucho más que un simple concurso.
Mientras observaba cómo los otros continuaban con sus construcciones, no podía dejar de pensar en el mapa que había encontrado durante mi exploración inicial. Lo había guardado en mi bolsillo, casi olvidado en medio de la desesperación de sobrevivir. Pero ahora, tras recibir el dron con la botella de agua y la navaja, algo me decía que debía volver a estudiarlo. Me aparté hacia un rincón donde sabía que las cámaras me grabarían, pero no podían ver el contenido de lo que sostenía. Saqué el mapa y lo extendí cuidadosamente sobre el suelo. A simple vista, parecía un plano básico del almacén, pero al repasarlo de nuevo, mi mente se activó. Esto no era solo un dibujo del espacio. Estaba diseñado para alguien que supiera mirar más allá de lo obvio. El símbolo del círculo con líneas que había notado antes brilló en mi memoria. Recordaba exactamente dónde estaba marcado, cerca de una esquina del almacén que aún no había explorado. Decidí que debía regresar a ese lugar y comprobar si escondía algo más de lo que parecía. Mientras caminaba hacia la zona marcada, no podía dejar de sentirme observado. Las cámaras estaban por todas partes, siguiendo cada movimiento. Ahora estaba seguro de que alguien nos veía desde algún lugar. No solo los guardias, sino algo más grande, una audiencia. El lobo tiene predilección por los retos difíciles. Esa frase volvía a mí como un eco constante. ¿Era una pista? ¿Una advertencia? Comencé a atar cabos. Si mi refugio de paja era el reto más complicado, tal vez el lobo sería más indulgente conmigo por eso. Pero al mismo tiempo, ser el centro de atención también me convertía en el objetivo más vulnerable. Cuando llegué al área marcada en el mapa, me arrodillé frente al suelo polvoriento. Esta vez estaba preparado. Usé la navaja para explorar la superficie, rascando las esquinas, buscando algo que no estuviera a la vista. No tardé mucho en descubrir una trampilla encajada en el suelo. Estaba cubierta de una fina capa de tierra que la hacía casi invisible. La levanté con cuidado y vi una pequeña escalera de metal que descendía hacia una oscuridad absoluta. Un olor húmedo subió desde abajo, mezclado con algo que no podía identificar. Un aroma metálico y rancio que me revolvió el estómago. Podía bajar ahora mismo y ver qué había ahí abajo, pero no sabía si era seguro. Había cámaras por todos lados, y seguramente los organizadores ya sabían lo que estaba haciendo. Si bajaba, ellos lo verían. Pero si el mapa había llegado a mis manos, tal vez también era parte del juego. Tal vez esta era una oportunidad diseñada específicamente para mí. Me quedé inmóvil unos minutos, escuchando el silencio del almacén, los ecos de martillos y ladrillos lejanos, intentando decidir si debía arriesgarme o si era mejor esperar un momento más adecuado. Me quedé ahí, frente a la trampilla, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La oscuridad que se extendía debajo me llamaba, pero algo en mi interior me frenó. Sabía que no debía precipitarme. Estaba siendo observado, probablemente desde más ángulos de los que me imaginaba. Los organizadores, los guardias, incluso la audiencia, todo estaba controlado. No podía permitirme ser tan impulsivo. Si bajo ahora, todo será demasiado obvio. Una huida temprana, antes de que el reto realmente comenzara, sería lo que todos esperaban. Los organizadores no me dejarían escapar tan fácilmente. El lobo se encargaba de todo. Si me arriesgaba demasiado pronto, si intentaba escapar antes de lo que la audiencia consideraba el pico de acción, solo sería otro fracaso para ellos, otra historia de alguien que no pudo soportarlo. No, debía ser más astuto que eso. Recordé el comentario de uno de los guardias que escuché mientras paseaba por los pasillos. El lobo no tolera a los cobardes. Y yo no iba a ser uno de esos.
Quería jugar a largo plazo. Quería esperar el momento adecuado. No podía arriesgarme a que mi escape fuera tan evidente. El momento para actuar no era ahora. No mientras todos creían que el reto aún estaba en su apogeo. Tenía que esperar, observar más, dejar que los demás se distrajeran con sus propios problemas mientras yo planeaba mi salida con mayor astucia. La trampilla seguiría ahí. La salida seguiría siendo una opción, pero no hasta que el lobo decidiera atacar. Ese sería el instante en el que los organizadores perderían el control. Cuando la atención se desvíe hacia los caos que se desatarán, esa sería mi oportunidad para desaparecer. Así que decidí esperar. No tenía sentido hacer nada aún. Ya estaba adentro, jugando el juego, y ahora solo quedaba esperar la oportunidad correcta. Me levanté de la trampilla y me alejé del agujero en el suelo, sin dejar de mirar hacia el lugar donde lo había encontrado. De repente, la tensión que sentía desapareció por un momento. Ahora podía concentrarme en la construcción, en lo que hacía falta y en cómo las piezas de este retorcido rompecabezas encajarían en su debido momento. Los otros dos estaban completamente absortos en sus propios trabajos y los guardias, como siempre, paseaban por el perímetro vigilando de cerca. Pero el verdadero desafío estaba por llegar, y yo sería uno de los pocos que estaría listo para aprovecharlo. Ahora solo quedaba mantenerme tranquilo, seguir construyendo, seguir explorando, sin que nadie sospechara nada. El tercer día, la cuenta atrás. El tercer día llegó sin mucho cambio en la dinámica, pero la tensión se palpaba en el aire. Los tres competidores habíamos avanzado con nuestras construcciones, aunque los refugios no parecían mucho más que estructuras precarias e improvisadas. La situación no era ideal, pero todos intentábamos hacer lo mejor que podíamos dentro de nuestras limitaciones. El refugio de madera. El chico que había optado por la madera había avanzado bastante. Había construido una estructura sólida de tablones que formaban las paredes de lo que parecía ser una pequeña cabaña. Las paredes no estaban completamente cerradas, pero al menos había logrado un par de tabiques rectos para aislarse del viento y las inclemencias del lugar. Su trabajo era meticuloso, con cada tablón clavado con precisión. No era una casa de lujo, pero se notaba que él sabía lo que hacía. El refugio de ladrillo. El chico que había seleccionado los ladrillos luchaba con el peso y la rigidez del material. Había construido una base sólida, pero las paredes eran irregulares, y aunque lo intentaba, el cemento no parecía adherirse tan bien como esperaba. Los ladrillos estaban puestos sin un orden perfecto, dando la sensación de que algo faltaba en la ejecución. Al principio pensaba que podía ser la mejor opción, pero a medida que avanzaba el día, me di cuenta de que su refugio no sería el más funcional. Aún así, el material era más resistente que la madera o la paja. El refugio de paja, mi refugio, hecho de paja, se estaba desmoronando poco a poco. Había apilado las capas con la esperanza de que el peso ayudara a mantenerlas unidas, pero la paja seguía siendo el material más débil. En el mejor de los casos, mi refugio podría protegerme de la lluvia, pero no de un ataque directo o de cualquier tipo de amenaza. Tenía que aceptar que no podría mejorar mucho más en este aspecto. Al menos, el refugio estaba listo para el desafío inminente. La cuenta atrás comenzó a sonar. La sirena resonó a lo lejos, un recordatorio ominoso de lo que se venía. Estábamos todos listos, en silencio, mirando el reloj en el centro del almacén, observando cómo los minutos se deslizaban lentamente hacia el final de esos 3 largos días. Cada uno había hecho su parte, pero nadie confiaba en nadie más. Las interacciones habían sido mínimas, pero tensas.
La sirena sonó a las 6 de la tarde. Era el comienzo de lo que sabíamos que sería el fin de este pequeño retiro. En el instante en que la sirena rompió el silencio, todos nos tensamos, esperando lo inevitable. ¿Quién es el lobo? El lobo, como todos sabíamos, no era solo una criatura salvaje que acechaba en las sombras. No, el lobo era un ser mucho más complejo, mucho más calculador. En realidad, los organizadores eran los verdaderos lobos. Un grupo de millonarios, poderosos, que observaban todo desde sus pantallas, apostando dinero sobre los competidores, analizando cada movimiento. Pero su verdadero lobo era el asesino contratado, un profesional que nunca había fallado. El asesino, disfrazado de lobo, iba a ser soltado en el área en ese momento. No iba a tener ojos al principio. Sería completamente ciego, guiado solo por las señales y comandos de los millonarios que pagaban por cada muerte y cada momento macabro. Los millonarios serían los ojos del lobo, manipulando sus acciones a través de micrófonos y cámaras ocultas, enviándole indicaciones en tiempo real, sabiendo exactamente cuándo y cómo intervenir. La sala donde los millonarios se encontraban era fría y silenciosa. Había cámaras por todas partes, y un grupo de personas poderosas observaba cada movimiento. Los organizadores controlaban cada detalle, y aunque a veces se mostraban ansiosos por la tensión que se generaba, todos compartían la misma motivación: la adrenalina de ver cómo las vidas de los participantes se jugaban al borde del filo de la navaja. «Ahora», dijo uno de los millonarios, mientras miraba a un monitor, «el lobo está listo. Déjenlo en libertad. Vamos a ver cómo se desenvuelven en este juego mortal». El asesino, aún con los ojos vendados, escuchó las órdenes que llegaban en su oído a través de un auricular. Sabía lo que tenía que hacer, y cada señal, cada palabra que recibía, lo guiaba en el oscuro bosque artificial. Su misión era clara: encontrar y eliminar a los competidores, sin dejar rastros, siempre con precisión. Pero él no era el único que estaba siendo manipulado. Los millonarios también se beneficiaban del caos, obteniendo más apuestas y ganancias a medida que el juego avanzaba. El momento de la verdad, cuando el lobo fue liberado, no solo era un asesino, sino una marioneta de los poderosos. El escenario estaba preparado. En ese preciso momento, todos sabíamos que el verdadero desafío comenzaba. Las luces se apagaron por completo. La sala, que antes parecía un refugio, ahora era un campo de batalla. El lobo, ciego y guiado por las órdenes de los observadores, comenzó su caza. El reloj comenzó su cuenta regresiva final. Los competidores no solo tenían que sobrevivir a los ataques de la criatura, sino también tener la astucia suficiente para engañar a los organizadores y escapar de este maldito juego antes de que fuera demasiado tarde. Ahora solo quedaba un paso. ¿Quién lograría escapar y quién sería cazado? Solo el tiempo lo diría. La cuenta atrás terminó y la sirena sonó, anunciando el comienzo del caos. La tensión en el aire era palpable. Los tres competidores sabían lo que se venía. Lo que no sabían era cómo enfrentar lo que estaba por suceder. El chico con la casa de ladrillos, tembloroso pero determinado, comenzó a cargar lo que pudo encontrar como arma improvisada. Un palo, una barra de hierro que había encontrado en los pasillos de los almacenes, y algo de metal afilado que había recogido por ahí. Había tenido suficiente tiempo para prepararse, y su refugio, aunque torpe, estaba listo. Ató las cortinas de la ventana a las rejas, tratando de que fuera más difícil para cualquier intruso acceder. Se atrincheró dentro de su refugio, respirando rápido, observando las cámaras en busca de señales, de cualquier movimiento. Sabía que la partida había comenzado.
El chico de la madera no se quedó atrás. Sin pensarlo 2 veces, comenzó a forjar una barricada, apilando tablones y usando trozos de madera rotos para reforzar las entradas. Los clavos no estaban siendo suficientes para mantenerlo seguro, pero el miedo le dio la fuerza para avanzar. Estaba aterrado, pero decidió que si algo iba a pasar, mejor que fuera detrás de un refugio improvisado que ofreciera algún tipo de protección. Pero el protagonista, que se había quedado con el refugio de paja, tenía otro plan. Mientras los otros 2 competidores se preparaban para lo que se avecinaba, él observaba en silencio desde su pequeño refugio. En lugar de atrincherarse, con el corazón latiendo rápido, tomó su montón de paja y comenzó a moverlo hacia un rincón apartado. Había algo que había descubierto en el tercer día, una trampilla oculta que había estado en su mapa, pero que no había tenido tiempo de investigar a fondo. Sabía que allí podría tener una oportunidad de escapar, o al menos encontrar algo que le diera ventaja. Así que, con la precisión de alguien que sabía que no podía fallar, levantó la paja y la cubrió sobre la trampilla, tapándola de las cámaras. Se ocultó justo encima de ella, en un lugar donde apenas podía moverse, pero donde tendría acceso rápido a esa salida secreta si la situación lo requería. Sabía que lo estaban observando, que estaba siendo vigilado, pero algo en su interior le decía que este era el momento de ser prudente. No quería ser el siguiente objetivo de ese monstruo. Tenía que esperar, solo un poco más, la llegada del lobo. El asesino disfrazado de lobo estaba listo. A pesar de tener los ojos vendados, conocía el mapa perfectamente. Las órdenes de los millonarios llegaban claras a través del auricular. Su misión era sencilla: cazar a los 3 concursantes antes de que pudieran escapar. No había tiempo que perder. El lobo se movió con destreza a través del terreno, guiado por las señales que le indicaban la ubicación de los participantes. No le costó mucho llegar a la casa de ladrillos. Con un movimiento brutal, dio una patada al refugio que el chico había construido. Los ladrillos cedieron ante su fuerza, y la pequeña estructura se desplomó en un caos de escombros. El chico de los ladrillos salió corriendo, aterrorizado, buscando refugio en la cabaña de madera. Golpeó la puerta con desesperación, gritando, pidiendo ayuda. Pero el chico de la madera, aunque atemorizado, no quiso arriesgarse. Sabía que la presencia del chico de los ladrillos podría ser fatal para ambos. Si abría la puerta, el lobo sabría exactamente dónde estaba. «¡Corre!», le gritó, aunque su voz temblaba de miedo. «Ve a otro lugar, vete ahora». Pero era tarde. El lobo ya había llegado, y en un par de zancadas estuvo frente a la puerta de la cabaña de madera. Con un rugido ensordecedor, dio un golpe brutal a la puerta, derribándola con facilidad. El chico de la madera intentó reaccionar, pero antes de que pudiera hacer algo, el lobo lo alcanzó. El grito del chico se desvaneció rápidamente, ahogado por el rugido ensordecedor del asesino. El último paso. Mientras todo esto sucedía, el protagonista seguía en silencio, oculto entre la paja. Sentía la vibración de los pasos del lobo acercándose, los gritos lejanos de los otros concursantes, el caos que se desataba en cada rincón. Todo estaba en juego ahora. El lobo, tras acabar con el chico de la madera, se retiró momentáneamente, como si evaluara el siguiente movimiento. El protagonista sabía que tenía que actuar rápido, pero la pregunta era si aún tenía tiempo para escapar, o si quedaba algo que pudiera salvarlo. Con la sirena sonando nuevamente, el final de la historia se acercaba, pero, al menos por ahora, el protagonista había logrado mantener la calma y quedarse en las sombras, esperando su oportunidad. Sabía que su única opción era ser astuto,
manipular el caos y esperar el momento adecuado para escapar de este macabro espectáculo. Pero, ¿sería suficiente? El chico de la casa de ladrillos corría a toda velocidad, desesperado. Había escuchado el rugido del lobo y los gritos de su compañero, y en ese momento no le importaba nada más que huir de esa pesadilla. Su refugio de ladrillos había sido destruido en cuestión de segundos, y no podía permitir que lo mismo sucediera con su vida. Corrió sin pensar, sus pasos resonando en la tierra húmeda mientras se dirigía hacia el único lugar que aún le daba una mínima esperanza, el refugio de paja. Al llegar allí, vio que la montaña de paja estaba intacta, pero su compañero ya no estaba. Su estómago se encogió al darse cuenta de que el cerdito 3 había desaparecido. «¡Cerdito 3!», gritó, llamando a su compañero en la esperanza de que estuviera cerca. «Sé que estás ahí. Esconde en el montón de paja». Sin embargo, no obtuvo respuesta. En ese momento, una idea le cruzó por la mente. Recordó las cámaras, los ojos invisibles que los observaban, y cómo todo parecía ser una cruel farsa para el entretenimiento de alguien más. Quizás si le decía algo al lobo, podría ganar algo de tiempo. Con la respiración entrecortada, se adelantó hacia la zona donde había visto al asesino acercarse. «Lo sé», gritó, mirando hacia el lugar por donde había huido el lobo. «Sé que está allí. Está escondido en el montón de paja. Puedo ayudarte a encontrarlo». El lobo, guiado por las señales de los millonarios, recibió la orden de ir tras él. Pero el chico de los ladrillos no sabía que el lobo había sido instruido para no hacerle caso. Con un movimiento rápido, el lobo se quitó la venda de los ojos y, sin perder tiempo, avanzó hacia el chico de los ladrillos. En un abrir y cerrar de ojos, el lobo alcanzó al chico, y en un instante la vida del cerdito 2 se desvaneció en un rugido feroz. El chico de los ladrillos cayó al suelo, muerto, mientras el lobo lo observaba por un breve momento, asegurándose de que el trabajo estaba hecho. Mientras todo esto ocurría, el protagonista, el cerdito 3, seguía agachado en el montón de paja. Había estado esperando pacientemente, pero al escuchar a su compañero intentando negociar con el lobo, una chispa de desesperación se encendió dentro de él. Sabía que era su última oportunidad para escapar. Si sigue así, también morirá, pensó para sí, mientras observaba con cautela los movimientos del lobo y los ecos de la lucha en la distancia. No podía quedarse ahí esperando su destino. Decidió que era el momento. Su plan había sido esperar, ocultarse hasta que el caos estallara, pero no podía arriesgarse más. Cuando oyó los pasos del lobo acercándose al refugio de paja, entendió que ya no tenía tiempo que perder. Con la mente clara y los nervios a flor de piel, decidió bajar por la trampilla que había descubierto previamente, sabiendo que la salida era su única opción. A pesar de todo lo que había pasado, confiaba en que ese túnel podría llevarlo lejos de ese infierno. Cayó al pasillo con un leve ruido sordo. El aire era fresco y su mente, aunque aturdida por el miedo, se mantenía alerta. Avanzó por el túnel con paso rápido, sus pensamientos enloquecidos por la necesidad de escapar. El sonido de sus propios pasos resonaba en las paredes de ese pasillo que parecía interminable. Después de unos minutos que parecieron horas, el pasillo terminó en una sala amplia y luminosa, una sala que parecía demasiado perfecta. De repente, al girar una esquina, vio algo que lo dejó sin palabras. Una mesa rodeada de personas bien vestidas, sonriendo, observando una pantalla gigante que mostraba imágenes de él y de los demás. Había llegado a la sala donde los millonarios observaban el juego. En la mesa, junto a ellos,
Un maletín y un USB descansaban sobre una superficie brillante. El protagonista no entendió de inmediato, pero sabía que eso era lo que los organizadores de este macabro espectáculo querían de él. Las personas en la mesa lo miraban con una mezcla de curiosidad y diversión, como si su vida fuera solo un entretenimiento. Uno de ellos, un hombre de rostro serio, le hizo un gesto con la mano. El protagonista se acercó, sin saber si debía sentirse aliviado o aún más atrapado. «Toma», le dijo el hombre, señalando el USB. «Ahí tienes $1 millón en Bitcoin. Y este maletín contiene otro 1 millón en efectivo. Todo lo que necesitamos de ti es tu silencio».